Bueno, y el atentado islamista contra el semanario satírico Charlie Hebdo vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la libertad de expresión. El asesinato de 12 miembros de la redacción ha conmocionado no solo al mundo entero, sino a la profesión periodística, que mayoritariamente ha cerrado filas en defensa de las caricaturas de la publicación. Pero, por supuesto, hay otras voces que hablan de una libertad de expresión que debe ser controlada para evitar más fundamentalismo. Y de eso queremos hablar ahora con nuestro compañero Martín Gac, colega, experto en ética y religión. Martín, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué nos espera ahora? ¿Empezará a institucionalizarse los límites para controlar la libertad de expresión? En alguna medida estos fueron los intentos de todo tipo de grupos, desde la más extrema derecha hasta las derechas cristianas dentro de Europa, hasta grupos islámicos. Especialmente hubo varios intentos de gobiernos del Golfo, del Golfo Pérsico, de tratar de instituir leyes contra la blasfemia en Europa. Es posible que haya algún tipo de empuje sobre esto, pero al mismo tiempo lo que hay que tener en cuenta es que la idea de libertad de expresión, por lo menos dentro de Francia, dentro de la tradición francesa, es una idea casi sacrosanta. En el sentido de que esto es algo que no puede ser tocado porque tiene una relación directa con la libertad de pensamiento. Y en alguna medida se piensa, o la concepción francesa de esto, es que debemos el secularismo y debemos la posibilidad de un sistema democrático justamente a la libertad de decir y de pensar lo que queremos. Evidentemente es muy fácil ser un demócrata cuando a uno nada le ofende, cuando uno no se siente ofendido por nada. Es muy simple ser tolerante. Mucho más difícil es ser tolerante cuando uno tiene que lidiar con cosas que a uno no le gustan. Entonces, hay diferencias evidentemente sustantivas entre los diferentes países, pero creo que lo que estamos viendo es que la libertad de expresión es importante para la idea de una Europa abierta. Y que está toda esta discusión de la libertad de expresión, ¿cómo influye esto, por ejemplo, en América Latina? Nosotros tenemos una influencia muy cercana, por ejemplo, a Francia, en comparación a cómo se puede entender la libertad de expresión a través de la historia que tuvo, por ejemplo, Alemania. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Europa definitivamente tiene una relación muy estrecha con América Latina en general. Digamos, la relación, por supuesto, que en muchos casos es de amor y odio, dependiendo en qué parte del espectro político uno se encuentre. Pero evidentemente, digamos, dentro de Latinoamérica, las cuestiones que tienen que ver con la libertad de expresión y la capacidad que uno tiene o la posibilidad política de ofender y que la ofensa sea defendida, porque justamente siempre hay algo que ofende a alguien, es algo que es muy importante. Hemos visto tensión justamente en estas cuestiones en países como Venezuela, en países como Ecuador, y creo que de alguna manera esto va a tener eco en el tipo de discusiones que se tengan en esos países. Estamos teniendo ahora un grave problema, bueno, un auge nuevamente aquí en Europa, que es la ola de islamofobia. ¿Cómo frenamos esto? ¿Cómo damos a entender a un ciudadano común europeo que un creyente del Islam no es necesariamente un terrorista? Sí, creo que, digamos, lo que me parece que es importante decir, repetir y repetir y repetir hasta el hartazgo, es decir, que un musulmán que es ofendido por una caricatura no sale a matar a alguien. Un musulmán que es ofendido por una caricatura y sale a matar a alguien es alguien que particularmente tiene ese tipo de disposición política. Evidentemente, número uno, Francia tiene el más alto número de musulmanes seculares y de hecho tiene el más alto índice de aceptación de la comunidad musulmana de todos los países europeos. Entonces, me parece que de alguna manera lo que vamos a ver es que políticamente en países como Francia va a haber una reivindicación de la idea de la república, y esto quiere decir que no solamente va a ser la libertad de expresión, sino que va a ser un intento de justamente volver a traer estos grupos al seno del aparato político. Eso es una buena noticia dicha por ti. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, invitaba el día de ayer a todos los judíos de Francia a trasladarse a Israel si deseaban encontrarse más seguros. ¿Cómo lo ves vos eso? Esta es una aseveración un tanto problemática, creo yo, en este momento en particular, principalmente porque de alguna manera lo que hace suponer, lo que enfatiza, es que el judío dentro de Francia no vive seguro. Y creo que esto, evidentemente, teniendo en cuenta lo que es la comunidad francesa, esto no es del todo cierto. Evidentemente ha habido un incremento en ataques antisemitas el último año, y esto se refleja en el grado de emigración a Israel. Pero de todas formas, al mismo tiempo, lo que hemos visto hoy es que, por ejemplo, el chico que fue muerto dentro del supermercado Kasher era un chico que venía de un país árabe. Entonces, estamos hablando de un crisol de razas donde la gente se siente, para empezar, integrada. Muchísimas gracias. De nada.